Recordarán que en las clases anteriores estuvimos hablando de las capacidades, aptitudes, quienes pueden contraer matrimonio, quienes no pueden contraer matrimonio. Y hoy vamos a desarrollar ya el tema de la disolución del matrimonio. Pero también observan que el título habla de modificación. Y es porque el matrimonio también puede sufrir una modificación. Sin embargo, en la práctica, pues el tema de la separación no se aborda mucho eh, entre las personas porque no se tiende a tener la costumbre de reportar la separación. Y ya solo cuando se necesita hacer un divorcio, ¿verdad? Acuden a los profesionales para orientación. Pero vamos a ver qué dice la ley y ya luego nos quedamos con resolución de algunas dudas. En el artículo 153 del Código Civil está establecido el tema de la modificación del matrimonio por separación y la disolución del matrimonio por el divorcio. Quiere decir que lo que modifica el matrimonio puede ser una separación, pero la separación es algo que no es definitivo, sino puede tornarse en temporal. Mientras que el divorcio es la disolución de la institución del matrimonio. Ya desaparece la figura. Recordarán que en semanas previas estuvimos viendo los derechos que conlleva, ¿verdad? Y vamos a ver entonces aquí en qué consiste. Una definición sencilla de separación es modificación del vínculo matrimonial. Y una de divorcio, disolución del vínculo matrimonial. Más directo no se puede, ¿verdad? Uno sirve para modificar y otro para hacer desaparecer, es decir, disolver. Sin embargo, hay algunos aspectos que tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, en el artículo 154 está previsto que la separación de personas, así como el divorcio, podrá declararse de dos maneras. Una, de mutuo acuerdo entre los cónyuges, ¿sí? Mutuo acuerdo. Y dos, por voluntad de uno de ellos por causa determinada. Esto lo podemos traducir a que en el primer caso ambos están de acuerdo en que el divorcio tenga lugar, mientras que en el segundo uno de ellos únicamente tiene interés en que el matrimonio quede finiquitado, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Les decía que en nuestro entorno no se tiende mucho a hablar del tema de la separación, pero también es importante porque hay aspectos que se deben de considerar que pueden llegar a afectar posteriormente. Yo le voy a dar admisión aquí a Nelson Figueroa. Me imagino que no está entrando con el correo, pero lo que les quería explicar es que ustedes recuerdan que el derecho está dividido en una clasificación de derecho sustantivo, que es el derecho civil, y en derecho procesal. En el derecho procesal, posteriormente, cuando ustedes cursen todos sus cursos, valga la redundancia, de derecho civil, ustedes van a iniciar con los cursos procesales. Y en los cursos procesales ustedes van a ver todas las variantes de juicios y procedimientos legales para aplicar lo que vieron en el derecho sustantivo, es decir, en el derecho civil. Por eso es que aquí ustedes van a ver las directrices o qué corresponde cuando hay separación y divorcio o divorcio. Y allá en su momento, cuando ustedes estudien derecho procesal civil y mercantil, ahí van ustedes, o mejor, cuando vean esa ley, van ustedes a aprender exactamente cómo se lleva a cabo ese tipo de juicio. ¿Ya? Ahorita no vamos a hablar de la demanda, del memorial, sino vamos a hablar del derecho que está contenido en esta norma de carácter sustantivo. Entonces, ¿qué sucede con estos dos tipos de divorcio? De hecho, o estas dos formas en que da lugar al divorcio. La primera pregunta que un profesional le tiene que hacer a una pareja o a una persona que lo busca a uno con la intención de separarse o divorciarse es tener claro si es de mutuo acuerdo o no. Antes se decía, ¿verdad? Es que si es de mutuo acuerdo les va a salir barato, ¿verdad? Y va a ser más rápido porque no hay conflicto.
ambos están de acuerdo. Pero si se hace por voluntad solo uno de ellos, estamos hablando de una demanda de más largo tiempo de llevarse al lugar, ¿ya? Donde posiblemente la otra parte a que se demande, ¿verdad?, pueda contestar y oponerse a las peticiones. Entonces, es un primer parámetro que tenemos que tener claro de qué tipo de divorcio se quiere hacer. En la actualidad, si se quiere hacer un divorcio voluntario, incluso en los tribunales que ya están previstos para eso en la ciudad capital, específicamente, algunos ya los procesos de un divorcio voluntario no pueden ser incluso más extensos de 3 meses. Hay algunos casos en que en un mes han salido. Se ingresa la demanda, se ingresa todo, asignan fechas, se presentan a la audiencia, ya existen variedades o otros medios para comparecer en las audiencias. Y después, si no hay ninguna reclamación, si todo está bien, si se aprueba de una vez el convenio, las personas pueden salir y esperar nada más que se certifique y ya están divorciadas, ¿ya? Pero va a depender del lugar donde estemos, la metodología que el tribunal utilice, muchas cosas, ¿verdad? Eso lo van a aprender ustedes en sus cursos procesales. Pero aquí, por ejemplo, yo les puedo decir, estudiando la norma en el 154, que cuando un divorcio, perdón, es de mutuo acuerdo, o la separación también, pero específicamente del matrimonio, porque la separación no se acostumbra, eh, va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ambos cónyuges han conversado, han decidido y han establecido que van a divorciarse. Entonces no tienen ya nada que discutir. Sin embargo, cuando ustedes lleguen al estudio procesal de esto, van a ver que el juez está obligado a darles un tiempo de razonamiento a los cónyuges para ver si ellos pues desisten de su voluntad de divorciarse, ¿verdad? Puede suceder también que en la mismísima audiencia ellos ya no quieran, ¿verdad? Así como el matrimonio es un acto voluntario para celebrarse, ya, también la voluntad de los cónyuges tiene que prevalecer al momento de divorciarse. Y el juez pues les va a dar un tiempo oportuno sin la presencia de los abogados, ¿verdad? Para que ellos manifiesten si desean o ratifican, mejor dicho, la petición que inicialmente hicieron de divorcio. En ese sentido, pues si no hay nada, todo se ratifica, pues el juez no le queda más remedio que aprobar, ¿verdad? Si se cumple dentro de los parámetros de la ley, con el acuerdo que, al que llegaron. Mientras que si es un divorcio solo por voluntad de una de las partes, ahora gracias a Dios ya hay otras facilidades. En el pasado estos divorcios eran extremadamente problemáticos, ¿verdad? De hecho, los bufetes populares no aceptaban diligenciamientos de divorcio, por ejemplo, si no era por mutuo acuerdo, ¿verdad? Porque un divorcio, perdón, por mutuo acuerdo puede durar, como les decía, meses. Antes extremadamente eran hasta 6 meses, ¿verdad? Ahora es mucho menos. Pero un divorcio, llamémosle ordinario, ¿verdad? Aunque no es así exactamente, sino un divorcio donde no están de acuerdo y hay muchas cosas que discutir, pues esto se puede alargar y terminar afectando muchas cosas, ¿verdad? Como la convivencia con los hijos, el tema de las pensiones alimenticias, máxime si hay bienes que repartir, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la clasificación que nos da el 154, nosotros tenemos que tener claro, o la persona que nos busca tiene que tener claro esto, ¿verdad? Y obviamente no va a costar lo mismo un divorcio de mutuo acuerdo que uno que no lo es, ¿verdad? Porque aquí nosotros vamos a actuar en calidad de abogados. Y por ejemplo, si el divorcio es de mutuo acuerdo, la misma petición van a comparecer el abogado del esposo y de la esposa, ¿verdad? Ambos hacen la petición en el mismo documento. ¿Por qué? Porque no hay conflicto, porque ellos están sometiendo su convenio, llamémosle así, a lo que la ley manda y a que el juez sea el que lo apruebe. Mientras que si no es por mutuo acuerdo, pues hay muchas cosas todavía que
dirimir. Unos estarán a favor de una cosa y otros de otra, ¿verdad? Entonces ahí hay mucha discusión y el tipo de juicio puede agarrar muchos otros rumbos, ¿verdad? En el último párrafo del 154 está previsto que tanto la separación o el divorcio, cuando es por mutuo acuerdo, no puede pedirse a un órgano jurisdiccional sino después de un año. Tiene que haber transcurrido el año, ¿verdad? Para poderse llevar a cabo por mutuo acuerdo. Cuando no es por mutuo acuerdo, al día siguiente. Pero si las personas al día siguiente de terminar, de regresar, digamos, de la luna de miel, deciden que ya no quieren estar juntos, tendrán que esperar para que sea por mutuo acuerdo hasta que finalice el año, y el día siguiente del año finalizado, pues ya podrán hacer las gestiones para el divorcio de mutuo acuerdo, ¿ya? También las causas comunes para obtener la separación o el divorcio, hay una lista que nos da el 155, empezando por la infidelidad, los malos tratos, atentado contra la vida del otro o los hijos, la separación o abandono voluntarios de la casa conyugal o ausencia inmotivada por más de un año. Les decía que es necesario que el tema de las separaciones se hagan constar en los órganos jurisdiccionales, porque las personas se separan, se desaparecen, pierden vínculos, forman nuevas familias, ¿verdad? Y más adelante, en el resto de cursos que van ustedes a recibir, van a ver la problemática que eso puede llegar a traer, ¿ya? También se menciona el hecho de que la mujer dé a luz a un hijo concebido antes de la celebración del matrimonio y que no haya tenido conocimiento el padre, ¿verdad? Incitación a la prostitución, negativa infundada a cumplir con las obligaciones comunes, disipación de la hacienda doméstica, los hábitos del juego, la embriaguez, estupefacientes, etcétera. La denuncia o delito de acusación calumniosa, la condena a uno de los cónyuges por un delito que no exceda de la pena, que la pena, perdón, sea mayor de 5 años, una enfermedad grave, incurable, contagiosa, perjudicial, que perjudique al cónyuge o a la descendencia. Habla también de la impotencia absoluta y relativa para la procreación, siempre que ésta, por su naturaleza, sea incurable y posterior al matrimonio. La enfermedad mental incurable, ¿verdad?, de uno de los cónyuges, que sea suficiente para declararle en estado de interdicción, también es motivo, ¿verdad? Asimismo, la separación de personas declarada en sentencia. Y se presume voluntario el abandono inmotivada la ausencia, la acción a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior, cuando, y la acción, esta acción de reclamar, ¿verdad?, el tema del abandono, va a ser promovida por cualquiera de los cónyuges, ¿ya? No son causa de separación ni divorcio los actos de infidelidad cometidos en connivencia, es decir, estar de acuerdo o con el consentimiento del otro, después de consumados y conocidos, si han continuado conviviendo en la pareja, ¿verdad? ¿Quién puede solicitarlo? Solo podrá solicitarlo el que no dio causa a la causal que se invoca, ¿verdad? Eso establece el 158. Ahora, ¿qué efectos tiene el tema de la separación o el divorcio? Efectos civiles comunes en la separación y en el divorcio, 159. Primero, la liquidación del patrimonio conyugal. En ese momento sería idóneo, ¿verdad? O tiene que ser idóneo porque las partes, los cónyuges ya no van a estar juntos y ya no hay un motivo por el cual pues el patrimonio conyugal continúe. Y eso va a depender mucho del régimen matrimonial por el cual se casaron, ¿ya? El derecho a alimentos a favor del cónyuge inculpable, en su caso. La suspensión de la patria o pérdida de la patria potestad, en el inciso 3. Y luego son efectos comunes de la separación, además de la subsistencia del vínculo conyugal. Cuando hay separación, el vínculo continúa, ¿ya? Pero hay cosas que se tienen que solventar. ¿Por qué? Porque si no hay divorcio, este cónyuge inculpable
va a tener derecho a la sucesión intestada del otro. Por eso les decía que se separan, siguen casados con otra persona, forman un nuevo matrimonio, hacen vida. Legalmente esta nueva persona, nueva pareja, digamos, tendría que tener derechos. Fíjense que recientemente en México acaban de decretar, por ejemplo, que una jubilación que fue reclamada al Seguro Social, digamos que ellos tienen un método específico, pero es al Seguro Social, reclamó el derecho a pensión la esposa legítima y la conviviente. La esposa legítima había estado casada y se separaron, ¿verdad? Pero nunca se divorciaron. Mientras que la otra, podríamos decir que era la verdadera mujer, pero no así la esposa. Entonces, en México, la Corte Suprema hace unos meses, 1 o 2 meses, en ese caso específico falló en que a ambas les corresponde la pensión. Y les va a corresponder, me imagino yo, un 50% a cada una. Ahí se queda por vida, ¿verdad? Para las dos. Entonces, aquí, si eso llegara a suceder aquí, no tendría cabida, ¿ya? La única que tendría derecho en primer término es la esposa. Si no estaba casado y estaba unido de hecho, podría hacerse una unión de hecho post-mortem que declara un juez, ¿verdad? Y en ese sentido la persona tendría derecho, pero una persona no casada todavía el sistema jurídico no le reconoce derechos, salvo que haya un criterio amplio, ¿verdad? Que permita decir sí se le va a dar, pero hasta donde yo tengo conocimiento, no, ¿verdad? Eh, Asimismo, el tema del derecho que la mujer tiene a usar el apellido. Ya, si solo hay separación y no hay divorcio, la mujer puede continuar usando el apellido del marido, ¿verdad? Ya hemos hablado de ese tema en otras clases. Es efecto propio del divorcio la disolución del vínculo conyugal que deja a los cónyuges, a ambos, ¿verdad?, en libertad para contraer nuevo matrimonio, ¿ya? Y existe un artículo que es el 162 que habla de la protección de la mujer y los hijos. Desde que se presenta la solicitud de separación o divorcio, la mujer y los hijos quedarán bajo la protección de la autoridad para seguridad de sus personas y sus bienes, y se dictarán medidas urgentes que sean necesarias. Los hijos quedarán provisionalmente en poder del cónyuge que determine el juez, hasta que resuelva en definitiva, a no ser causas graves que obligue a designar un tutor provisional. En el tema del mutuo acuerdo de separación o divorcio, los cónyuges deben presentar un convenio. ¿Y qué aspectos versarán en ese convenio? Primero, ¿a quién quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio? Hijos menores de edad. Solo si hubieran incapaces, también se tendrá que establecer ese aspecto, ¿ya? En este artículo donde dice a quién quedan confiados los hijos, podríamos decir que este es el fundamento legal de la guarda y custodia, que es el nombre con que en el aspecto procesal se habla de estos términos, ¿verdad? O van a leer ustedes libros en otros países que hablan de esta terminología. Pero en Guatemala no lo dice así específicamente como guarda y custodia en este artículo, pero a eso se refiere, a quién quedan confiados los hijos, por cuenta de qué cónyuge deberán ser alimentados y educados los hijos, y en qué proporción, si es que ambos van a aportar, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, fíjese que cuando se discute el tema de las pensiones alimenticias, en muchos lugares no se acostumbra que se le otorgue una pensión a la madre, sino el sistema allá lo que hace es decir, los hijos esta semana van a ser cuidados por este padre y la semana posterior por este otro, ¿ya? Así entre ellos no se tienen que dar eh, una manutención. Habrá casos en los que sí, ¿verdad? Vemos el caso de artistas que las esposas reclaman cantidades exorbitantes, pero esos tipos de arreglos pues a veces sí tienen que llegar a juicio y en otros casos ellos lo resuelven más en forma extrajudicial, ¿verdad? También, ojo, ¿qué pensión deberá pagar el marido a la mujer
el artículo a veces no lo leemos completo, ¿verdad? Si ésta no tiene rentas propias que le basten para cubrir sus necesidades. Cuando una mujer se divorcia, tiene derecho a pensión alimenticia hasta que muera. Más adelante van a ver el artículo 169. Pero la ley hace esa aclaración, ¿verdad? Cuando no tenga recursos propios. En la mayoría de expedientes de divorcios, ustedes van a ver, en los voluntarios sobre todo, que la mujer renuncia a su derecho de pensión. La mujer renuncia, muchas veces es por orgullo, ¿verdad? Y cuando la mujer de veras no tiene recursos, no debería renunciar, aunque el orgullo ahí esté, ¿verdad? Porque es un derecho que le asiste. Pero cada quien decide, ¿verdad? Uno les tiene que explicar y ellas que tomen las decisiones que mejor les convenga. Y luego algo que es específico que dice la garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones. Fíjense que, por ejemplo, en la actualidad una persona la demandan para cobrar pensión alimenticia. ¿Ya? No la paga. Hay una sentencia, un documento que decía que tenía que pagar la pensión alimenticia, no la paga, la tienen que demandar para que pague. Cuando esto llega a un órgano jurisdiccional, las formas en que el tribunal va a exigir la garantía de las pensiones atrasadas y la garantía de las futuras está haciendo bien formal. No lo vamos a ver en la clase de hoy porque vamos a tener una clase específica del tema de alimentos y ahí lo vamos a abordar. Pero solo les hago el ejemplo. ¿Por qué? Porque en este artículo nos habla también de que se preste garantía suficiente. Se ha practicado, ¿verdad?, que como garantía se estaba presentando una constancia de labores, pero unos órganos jurisdiccionales dijeron, no, eso no es suficiente porque puede perder el trabajo. Entonces va a depender de en qué juzgado estemos diligenciándolo y que sea lo que el juez admita, ¿verdad? El juez, este convenio o proyecto de convenio que le van a poner a la vista, con ese memorial que firman tanto los cónyuges que están solicitando el divorcio de mutuo acuerdo como sus abogados, pues va a ser sometido al conocimiento en una audiencia, a su ratificación, verificación y garantía y todo. El juez va a revisar y lo va a aprobar, ¿verdad? Para el efecto expresado en el artículo anterior, el juez bajo su responsabilidad debe calificar la garantía y si ésta a su juicio no fuere suficiente, ordenará la ampliación a manera que lo estipulado asegure satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges. Luego habla de otras cuestiones, ¿verdad? En el artículo 65, a quién le confían los hijos en el 166, otra vez guarda y custodia, aunque no lo diga, ¿verdad? Luego habla o establece, mejor dicho, el tema de la obligación de los padres separados. Y fíjense que aquí les quiero hacer una acotación porque cuando se habla de tema de alimentos que vamos a ver en las siguientes clases, la mujer impide que los padres vean a los hijos, sobre todo el padre hombre, ¿verdad? Que vean a los hijos porque no están aportando una pensión. Y ya existen demandas y resoluciones donde una cosa no tiene que ver con la otra, ¿verdad? Porque al menor no se le puede privar del derecho de convivencia con el padre, aunque éste no le ayude, pero la vía de reclamación se tiene que ejecutar también, ¿verdad? No es que se va a dejar eso así. Ahora, otro aspecto que está modificando todo esto que yo les estoy explicando, sobre todo cuando hay conflicto, no cuando están de mutuo acuerdo, ahí no hay mucho inconveniente, pero cuando hay conflicto, surgen otras situaciones que pueden tornarse perjudiciales, sobre todo para el padre, ¿ya? Porque desde que surgió la ley de violencia contra la mujer, intrafamiliar, por la vía penal tienden a iniciarse las diligencias para el cobro de pensiones alimenticias. Y lastimosamente, pues no siempre y no en todos los casos es verdadera violencia intrafamiliar la que existe, ¿verdad? Pero se manifiesta y cuando hay violencia intrafamiliar y hay hechos que pueden dar lugar a la comisión de delitos, ¿verdad? Ya las cosas empiezan a
¿cómo les digo? A complicar, ¿ya? Porque ya no solo estamos abordando el tema civil de familia, de alimentos, sino también hay que abordar el tema de que a la persona no se la lleve presa, ¿verdad? Entonces hay una cosa que algunos dicen que es un mal uso, ¿verdad? Otros lo ven como una herramienta más efectiva, y pues a nosotros nos queda nada más estudiar, analizar y cuando seamos requeridos recomendar lo que aplique, ¿verdad? Entonces, se los comento también para que ustedes no se queden solo con esta información, sino que cuando les toque a ustedes estudiar la parte procesal de esto, en el aspecto de familia, ustedes indaguen más, porque con la inclusión de la ley de violencia intrafamiliar, se presenta la denuncia, por la vía penal se gestiona el tema del delito, que es lo que puede terminar afectando al padre. Y vean ahí, sean muy cuidadosos porque han habido casos en los que un simple WhatsApp, un mensaje, tal vez para unos liviano, pero para otros amenazante, ¿verdad? Puede dar lugar a que las personas cumplan unas condenas de varios años, ¿verdad? Entonces, a eso presten atención y cuando lleguen a esa parte, ustedes siempre piensen en que si hay un caso en ese sentido, hay que abordar no solo el tema de cómo garantizar los alimentos, etcétera, sino también cómo se va a abordar el tema penal, si hay denuncia, si el Ministerio Público le va a dar seguimiento, etcétera. Voy a dejar hasta el final las preguntas, licenciada, porque tengo más contenido que dar, pero ahí deje la mano levantada, así sabemos que usted es la primera, ¿ya? Entonces, aquí en el 167 y 168 está descrito, ¿verdad?, cómo va a ser el abordaje que le tienen que dar. Ahorita les voy a responder las preguntas. Dejen la mano levantada y yo les doy el tiempo. ¿Cómo va a ser el abordaje que se le va a dar? Y cuando hay menores, el tema se complica más, porque fíjense que ya no solo es la violencia intrafamiliar, sino entra la protección del menor y otras leyes específicas de protección al menor. En el 169 está establecido el tema de la pensión de la mujer. Se refiere a la mujer inculpable, ¿verdad? La que no dio lugar al divorcio, etcétera. Pero si la mujer no renuncia a su derecho a pensión, conserva ese derecho. Y dice que gozará de esa pensión, la cual será fijada por el juez si no lo hicieren los cónyuges, teniendo en cuenta las posibilidades de quien debe prestarlas y las necesidades de quien debe recibirlas. La mujer gozará de la pensión mientras, ahí a algunos les aparece, observe buena conducta, ¿ya? Y no contraiga nuevo matrimonio. Ese tema de observe buena conducta fue llevado a la Corte de Constitucionalidad porque estaba, ¿cómo les diré?, insinuando que la mujer tendría que ser casta y pura, ¿verdad? Para poder seguir gozando de ese derecho. Y aquí pasa como en los despidos laborales, ¿verdad? Que el patrono dice, lo despido, pero no lo quiere indemnizar. Entonces, si usted lo despide, indemnícelo. ¿Ya? Si usted lo quiere despedir por causa justa, pídaselo al juez. ¿Ya? Entonces aquí sucedía algo similar, ¿verdad? Que el marido decía, ya no le doy la pensión porque ella dice que ya anda con otro hombre. ¿Ya? Entonces, esto se elevó a la CC, aquí está la anotación, ¿verdad?, del expediente que fue llevado y la resolución que se dio, y esta frase, observe buena conducta, fue declarada inconstitucional, para que ustedes también la borren si todavía les aparece en su modelo de Código Civil. Pero la mujer entonces gozará de la pensión mientras no contraiga nuevo matrimonio, ¿ya? Ella puede estar con otra pareja, pero dice mientras no contraiga nuevo matrimonio. No sé si alguien habrá intentado dejar sin efecto esta pensión argumentando que la persona ya vive con alguien más. Puede ser, ¿verdad? Habría que ver qué resolución le dieron. El marido inculpable, porque también puede suceder a la inversa, tendrá el mismo derecho cuando esté imposibilitado para dedicarse a los trabajos que proporcionen un medio de subsistencia y no contraiga nuevo matrimonio.
¿verdad? Porque para el hombre no estaba establecido que él tenía que tener buena conducta para gozar ese derecho, pero la mujer sí, ¿verdad? Luego habla en el 170 de la liquidación del patrimonio conyugal, recordando siempre que va a depender del régimen matrimonial con el cual se casaron, ¿verdad? Entonces, al estar firme la sentencia que declare la insubsistencia o nulidad de un matrimonio o también la separación o el divorcio, se procederá a liquidar el patrimonio conyugal en los términos prescritos en las capitulaciones. Si hay, ¿verdad? Si no hay, va a ser por lo que dice la ley, ya con el régimen que hayan elegido, ¿verdad? O el subsidiario que les hayan puesto, o por las convenciones que hayan celebrado. Ese convenio, ¿verdad? Que hacíamos referencia en el 163. En el 171, ahí sí ya dice, la mujer divorciada no tiene derecho a usar el apellido del marido. Y por último, los efectos y consecuencias de la insubsistencia y nulidad del matrimonio, así como la separación y divorcio, ojo, se regirán en cuanto a las personas por las leyes del país donde hayan sido decretadas. A mí me requirieron hace un tiempo un servicio donde del extranjero, ¿verdad? Una pareja que se divorció, querían que su divorcio quedara también anotado en Guatemala, porque ellos querían obtener certificaciones nuevas de matrimonio, perdón, de nacimiento, donde dijera que ellos estaban divorciados. Ya, ellos la sentencia la obtuvieron en Estados Unidos y fíjense que las sentencias allá va a depender del estado, pero son bien escuetas. Ellos tenían hijos menores de edad, tenían bienes aquí en Guatemala. Sin embargo, en la sentencia no entraba mayor detalles más que en 2, 3 líneas y en idioma inglés. Decía que la señora tal con el señor tal habían disuelto su matrimonio a partir de la fecha tal, por diferencias irreconciliables, algo así creo que decía. En 2 o 3 líneas, ¿ya? No había más cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con esa sentencia? ¿Es válida aquí en Guatemala? Sí es válida, ¿ya? Ellos mandaron la sentencia, también otorgaron mandato, ¿verdad? Para que una persona quisiera la diligencia y pudiéramos nosotros inscribirla en el juzgado de familia correspondiente para dar la orden que el registro civil hiciera la anotación, ¿ya? Entonces, en otros países funcionará distinto, pero si hay sentencia de divorcio allá, ese divorcio que había sido celebrado aquí, pues aquí es válido también, ¿ya? Para que consideren ese aspecto, ¿verdad? Por supuesto que hay que hacer varias diligencias y en ese caso específico, fíjense que está el tema de los nombres, que como para Estados Unidos la utilización de los nombres es un poco light, ¿verdad? Porque solo colocaban de los 2 nombres de la señora un nombre, una inicial, un apellido y una inicial. Y en el caso del señor solo, a pesar de que él tenía 2 nombres y 2 apellidos, solo decía un nombre y un apellido, ¿ya? Entonces, cuando eso viene aquí, el juzgado lo ve, pues sabíamos perfectamente que el juzgado nos lo iba a suspender. ¿Y qué correspondía? Pues hacer una identificación de persona de cada uno, ¿verdad? Para que con esos nombres se estableciera que correspondían a la misma persona, se hacía la anotación en el RENAP, ya presentando esas nuevas certificaciones al juzgado. El juzgado no entra a analizar, mire con quién quedaron los hijos, cómo se dividieron los bienes, nada, ya solo queda anotado el divorcio, ¿verdad? La disolución del vínculo matrimonial. Bueno, ahora sí, les dejo tiempo para que habiliten su micrófono y hagan las preguntas que consideren. En el orden en que lo fueron pidiendo. ¿No los escucho? Bueno, dice, ¿será que es mi compu, pero no está pasando la presentación? Sí, no, no estaba, no había movido yo, pero yo creo que ya, ¿verdad? Luego alguien dice, el caso de la pareja vivía junta y se separan y un juez, no sé qué significa eso. En relación a los bienes, ¿a qué le llaman allanamiento de bienes? No, alzamiento de bienes dentro del divorcio. Alzamiento de bienes es que venga el esposo y diga, yo no quiero que la propiedad nos la dividamos con la esposa, la voy a poner a nombre de mi mamá.
por ejemplo, que diga del nombre de la suegra, eso es alzamiento de bienes y es a lo que se refiere. Se aplica una copropiedad. Si es copropiedad, no es un régimen matrimonial, sino que el otro semestre van a ver ustedes en qué consiste la copropiedad. Cada quien es dueño del porcentaje de la cantidad de copropietarios que haya, ¿verdad? No sé si me explica mejor, tal vez le resuelvo la duda. Sí, licenciada Gabriela. No los escucho, seré yo. Creo que sí tienen apagado su micrófono. Ujú. Pide la mano el licenciado Yuri, la licenciada Gabriela, pero no Buenas intervienen. tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Compañera, Diga, por diga. favor. Compañera, No, vaya ella usted primero. no ha intervenido todavía, creo que no. Muchas gracias, perdón, es que no había escuchado mi nombre bien. Licenciada, yo tengo una duda con respecto a cuando, digamos, se disuelve el divorcio y el abogado o la persona, me imagino, es que es a través del juzgado, ¿verdad? Pero cuando no se lleva, yo entiendo que uno tiene que presentar la documentación para que ya queden todos los, digamos, en el registro de personas que ya se disolvió el matrimonio, ¿verdad? Pero ¿qué Sí, pasa cuando no llega esa información al registro? pues debería de llegar porque el objetivo de hacer el proceso de divorcio es que quede anotado en el registro civil la disolución del matrimonio. Es que, ¿por qué le hago la pregunta? Porque Ajá. fíjese que yo tuve, a mi cargo a un caso de una paciente que me comentó, ¿verdad? Su caso de legal, yo pues no tenía ningún conocimiento legal en ese momento, no pude apoyarla más allá, pero recuerdo que ella me dijo que su esposo disolvió su matrimonio anterior, ¿verdad? Pero los documentos no llegaron al registro. Entonces, cuando el señor falleció, porque él fallece en ese transcurso de tiempo, ellos pues habían tenido una relación de casi 20 años, pero esos documentos de la esposa anterior o su esposa, Pero pues que al final sí, él estaba casado, ¿verdad? Nunca llegaron al registro, licenciada. Entonces, ella no pudo comprobar, digamos, que ellos tenían una unión de hecho post-mortem. sí, yo lo veo muy, muy difícil porque si ella dice que tenía una unión de hecho post-mortem, ¿cómo la iban a inscribir? El juez da la orden de que se inscriba, porque ese es el objeto, pero el matrimonio nunca quedó disuelto, ¿ya? Y mire, Exactamente. en nuestro país lastimosamente pasan unas cosas que ustedes ni se imaginan. Gracias a que el RENAP ingresó, es que mejoró muchas cosas en ese sentido. Porque yo les puedo decir que conocí a una persona que dicen que que se casó 8 veces, casada por la Iglesia Católica. Hay fotos de que el derecho canónico me parece que no permite que una persona se case varias veces en la Iglesia Católica, pero esa persona tiene, y él decía, yo me casé 8 veces y enseñaba las fotos. Ya. Entonces, como que antes pasaban muchas cosas a las que no les explicamos, no le damos explicación en la actualidad, ¿verdad? Como cuando le decían las personas, mire, fíjese que yo di una casa en garantía de un préstamo y dejé las escrituras. Y la pagó, no, fíjese que como no la pude pagar, se quedaron con la casa. ¿Y usted firmó algo? No, yo no firmé nada. Entonces no se explica uno cuál metodología utilizaron para hacer el traspaso del bien en el registro de la propiedad. ¿Ya? Entonces, como que alguna parte no está bien contada en esa historia, Lick. Ok, mi linda, muchas gracias. A lo mejor nunca hubo divorcio, no es que no haya llegado. ¿Ya? Ella juraba que tenía los documentos y que las hijas mayores, cuando él falleció, desaparecieron esos documentos. No, si los registros son públicos.
¿verdad? Yo le decía, y no hay como en el archivo de protocolo algo que usted pueda ir a averiguar, pero pues como le digo, yo no tenía conocimiento, ¿verdad? En ese momento. Sí, lastimosamente así pasan muchas cosas, ¿verdad? Y uno pues ahora ya sabe que existen los registros, ¿ya? Usted quiere saber si aparece casada, va a pedir una certificación de matrimonio, ¿ya? ¿Quién más quiere intervenir? Licenciado Ramírez. Licenciada, buenas tardes. Perdón, en relación a lo que indicaba la colega anterior, lo que le indicaba usted a la colega anterior del archivo de protocolos, consulto. ¿Qué pasa? No es el tema, pero vino a mi mente en este momento. Supóngase de que yo tengo una propiedad y me hayan robado los documentos de esa propiedad. Yo puedo acudir al archivo de protocolo para obtener una copia de ese documento de cuando yo hice la compra. Sí, solo que tiene que tener el número de escritura pública y el notario que lo autorizó. Pero hay otras formas. Hay correcto, otras pero como formas. me lo... Usted se puede ir al registro de la propiedad o puede irse a matrícula fiscal y decir, mire, yo quiero saber cuántos bienes están a nombre de fulano de tal. Eso lo hacen los procuradores y los mismos abogados para cuando van a demandar a alguien. Ya, ahí usted hace su cola y puede pedir hasta de 5 personas. No sé si ahorita se podrá hacer virtual, pero usted dice el nombre de fulanito de tal, sutanito de tal, y a usted no tienen que preguntarle para qué lo quiere, porque es un registro público. La matrícula fiscal es un registro público. Entonces le imprimen y le dicen, esta persona tiene 2 bienes inscritos en esta finca folio libro. ¿Ya? Se va al registro de la propiedad y pide usted una consulta electrónica. Ahí aparecen los datos y la copia simple o pide una certificación. ¿Ya? Ahí aparecen los datos, ahí dice el nombre del notario. El notario, si no se ha muerto, ¿verdad? Tiene que expedir otro testimonio de la escritura pública, ¿ya? Pero la certificación también hace sus veces y en el Archivo General de Protocolos, donde sí tiene que indicar, ¿verdad? El número de escritura pública, fecha y notario que lo autorizó. Gracias, Linda. Una cuestión en relación a la matrícula fiscal, me indica. ¿Esto queda también en el registro de la propiedad? No, en el Ministerio de Finanzas. Oh, ok, gracias. Bueno. Licenciado Yuri. Buenas tardes nuevamente, gracias. Quería hacer una pregunta, pero antes darle el contexto. Mira que no sé si ustedes se enteraron, pero una noticia viral acerca de una manutención. En Estados Unidos, un jugador de básquetbol profesional solicitó que se le permitiera pagar una cantidad por anticipada para cubrir 18 años de la manutención de su hijo para pues no tener nada que ver con su ex. Un caso curioso, ¿verdad? Y entonces me llama la atención, no sé si eso se podrá hacer acá, si sabe usted de algún caso, y porque me hace un poco de ruido el tema del valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Porque ahorita, bueno, él dio $1 millón por 18 años, ese $1 millón obviamente no va a valer lo mismo en Sí se puede hacer 18. un convenio extrajudicial. Ajá. Ya, extrajudicial en ese sentido. Sin embargo, si va a haber un divorcio y cualquier otro aspecto judicial, la guardia y custodia, todo eso, la patria potestad, eso va a ir a un juzgado, ¿ya? Por eso es que les decía que, por ejemplo, en este convenio y sobre todo en otros casos cuando la persona la han tenido que demandar para que pague pensión, una vez decretada en una sentencia, en un convenio que tiene que pagar la pensión, no la paga, la incumple y se le embarga en la vía ejecutiva, ¿qué van a hacer? Llamar al señor, primero eso es delito, ¿verdad? Porque negación de asistencia a la familia, ¿verdad? Está en la Constitución, pero lo otro es el aspecto de cómo él va a garantizar las que no ha pagado y las que tiene que pagar. Se ha visto incluso, una persona consultó y me dijo, fíjese que estoy libre, me dijo, porque mi mamá fue a sacar un préstamo, ¿ya? Y entonces ya dio la casa en hipoteca. Pero ahora me están pidiendo para no llevarme detenido en una fecha que iba a tener un mes después,
me están pidiendo que acredite cómo garantizo las siguientes pensiones de los 11 años de la menor a los 18. Ya, entonces, Sí. una de dos, o amplía la hipoteca, ¿verdad? O esa hipoteca hubiera servido para garantizar, pero como él necesitaba liquidez, hizo que la mamá hipotecara. Y me dijo el señor antes de la orientación que yo le di y todo, me dijo, le voy a decir a mi novia, a ver si ella me ayuda. Y piden mucho a las personas que trabajan en el Estado que sirvan de fiadores también. Entonces, hay muchas formas, ¿verdad? Eso en el futuro lo van a comprender ustedes mejor. Así es. Licenciada Monge. Buenas tardes, licenciada, muchas gracias. Mi consulta es respecto al RENAP, también es público, como lo que usted explicaba, o sea, cualquier persona puede consultar quién está casado, quién, Sí. actas de nacimiento, sí se puede, o sea, no hay que, son ¿Usted las tiene el personas de nombre de la vínculo. persona? No. Todos los registros son públicos. Usted va a, y de hecho, fíjense que le dice a un trabajador, mire, usted tiene contrato de trabajo, no, fíjense que yo lo firmé, pero a mí no me dieron copia. Vayan a leer el código de trabajo, dice que es un ejemplar para el trabajador, uno para el patrono y otro para el Ministerio de Trabajo. El trabajador puede ir al Ministerio de Trabajo que se lo den si el patrono no se lo quiere dar. Todo lo que sea información se la dan a la persona interesada. Y a un tercero, todo lo que obre en registros públicos que no esté declarado como reserva de la ley de... Ay, se me fue ahorita. Es una información pública, ¿no? Delincuencia La organizada. ley de acceso a la información, exactamente. Y en ese Usted sentido, entonces, no se quiere justificar. usted puede ir al registro mercantil y dice, mire, yo quiero que me diga, que me dé la escritura de constitución del banco tal o de la empresa tal. Ya, quiero que me dé el nombramiento del representante legal tal. Sin ninguna justificación, pero tendrá que haber algo, Sin o no piden ninguna algún, justificación. Cuando es un registro público, usted no tiene que justificar nada. Solo paga por el servicio que le van a dar. ya, imagino que eso es personalmente, porque en línea, o también hasta en línea, seguro ya de estar tanta, También. ¿verdad? Por ejemplo, en el RENAP usted se registra y puede pedir sus certificaciones de nacimiento. Eso sí, Y ahí también le dice si es para usted o para un tercero. Lo más que va a quedar es ahí registrado que usted pide una certificación de nacimiento. claro. Ya, si es un registro público. Ya, usted va al registro de la propiedad y dice, mire, yo quiero la información de esta finca. Da el número de finca, folio, libro y se la dan. Pues, sin demostrar que hay algún vínculo o algún interés. Okay. Porque son registros públicos. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Licenciado Chacón y luego licenciado Arenas. Doctora, buenas tardes. Y me quedó duda con la pregunta que hizo mi compañero hace como 3 personas antes, que hablaba sobre la consulta fiscal en finanzas. ¿Eso es a lo que se refiere? Matrícula fiscal. ¿Eso se refiere al DICARI, doctora? Disculpe. Sí, Catastro tiene ese control. Usted se para Ok. en esa ventanilla y dice, mire, yo quiero saber cuántos bienes tiene el licenciado fulano de tal. Usted no le van a preguntar para qué lo quiere, usted solo, si aparece en matrícula fiscal y usted tiene finca, folio, libro, se la tienen que dar. ¿Ya? De hecho, les estoy diciendo que es el método que se utiliza, se va a demandar a una persona para saber si tiene bienes, aparte de pedir informes a los bancos, eso ya es privado, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Bueno, y por último, licenciado Chanchabac. Las otras preguntas no las entiendo muy bien, las voy a leer y después se las contesto. Voy a dejar de grabar porque ya la clase terminó, pero los escucho. Ok, licenciada, buena tarde. Con una consulta. ¿Sí? En el caso de, por ejemplo, yo adquirí un inmueble, pero es como esta opción de que uno paga el enganche en varios años mientras el proyecto está en planos. Pero yo después, antes de iniciar las cuotas, quiero vender el derecho ¿sí se puede legalmente? Sí, se puede, pero para que hagan la inscripción en el registro le va a pedir requisitos.
Y uno de esos requisitos, muy posiblemente, si es un banco, es que el banco haya dado su anuencia. Porque usted no le va a ceder a otra persona que el banco no ha calificado Ajá. Ok. ya una deuda a favor de ellos. O sea que la otra persona también tiene que calificar. Tiene que calificar porque es la que se va a quedar con el préstamo. Ajá. Ah, sí, sí. Y ahí ese tipo de negocios da mucho problema porque he visto algunos casos donde le dicen, mire, cuando termine de pagar, yo le traspaso a usted. Si se muere esa persona titular, Sí, el exacto. otro queda perjudicado. Ah, ok. ¿Ya? Ok, Lica. Muchas gracias. Licenciado Arenas, bueno. Sí, gracias, licenciada. Quiero ver si lo puedo plantear este caso correctamente. Respecto al tema de los divorcios, donde, digamos, donde se dan condiciones de pensión alimenticia. Si pusiéramos el caso, digamos, de una persona que obviamente tiene pensión alimenticia para sus hijos, pero, digamos, la esposa o la ex esposa, digamos, pide una cantidad, por decirle así, unos 300,000 quetzales que lo necesita para algo, pues que al final va a beneficiar también a sus hijos. Uh-huh. Se hace un contrato, digamos, por esa cantidad como para decir, ese dinero cubre la pensión de 2 años, por ejemplo. No, Entonces, usted no. El tema de las pensiones, usted no las no puede estar haciendo contratos. ¿Ya? En el caso que yo le mencioné al compañero de que aquel jugador quería en Estados Unidos, se permite, aquí solo se podría hacer en forma privada, ¿verdad? Un convenio donde se hagan concesiones, pero no pudiera decirse que es con concepto de pensiones alimenticias. ¿Cómo Y se pudiera hacer? peor si eso ya está en un juzgado. Ya. De hecho, fíjate que cuando una persona, ya el menor cumple los 18 años, él no puede deliberadamente decir, ya mi hijo cumplió los 18 años, ya no deposito la pensión. Tiene que ir al juzgado y hacer una solicitud, acreditar que se llegó a la mayoría de edad y que el juez le diga que eso ya quedó sin efecto. Ya. Entonces, el tema de pensiones es bien complicado. ¿Y cómo lo podría trabajar, digamos, una persona así? Porque si le va a dar ese dinero y quisiera garantizar que en algún momento ese dinero lo tomen como pensión, no sería posible. ¿O cómo cierran, digamos, el ciclo a los 18? Porque van a hacer falta las pensiones de ese año, digamos. Que de forma privada decidan, mira, yo te voy a dar esta cantidad o esta cantidad a plazo fijo de la mensualidad, vas a vivir, pero esa persona nunca lo va a demandar a usted, supuestamente. ¿Ya? No es que no tenga, digamos, pueda ejercer el derecho, sino más que todo es un tema de voluntades, al final de cuentas. Sí. Okay, porque no hay documentos que prueben que hubieran depósitos. Sí, lo que pasa es que usted no puede después aparecer y decirle al juez, no, señor juez, y mire, yo de anticipado le pagué. ¿Ya? Dios no quiera, imagínese el ejemplo. Y los menores fallecen, ¿qué va a pasar con esa cantidad de dinero que se otorgó? ¿A quién le queda? Ok, y por ejemplo, supongamos que no pasa... Eso se puede hacer privadamente, pero no es conveniente. Ok, y si lo hacen privadamente, supongamos que la persona no va a demandar, suponiendo que en realidad no se debería suponer eso, pero ¿qué se hace al final del periodo? Digamos, cuando los menores ya cumplieron 18 años, porque va a faltar ese año de pensiones prácticamente. ¿El juez cierra solo así? Si no hay ninguna petición de algo, o como esto eso queda es lo que les estoy explicando. Que cuando se llega a los 18 años, el obligado tiene que presentar una petición ante el juzgado indicando que ya cesó la obligación de brindar alimentos, acreditando las certificaciones de nacimiento donde se hace constar que ya se llegó a la mayoría de edad. Y solo el tribunal diría que no, si la persona, por ejemplo, está incapacitada y se le tiene que declarar en estado de interdicción. Ok.
¿Ya? Sí, entonces si faltan esas pensiones, de alguna forma tendría que depositarlas y el otro cónyuge estar de acuerdo en devolvérselo, algo así. ¿Entendí? No, Sí. esa parte no la he comprendido, Lick. Ya, mire, por ejemplo, supongamos, digamos que le dio la pensión que corresponde a un año. ¿Cómo se ¿sí? la dio? ¿Cómo se la dio? Digamos, ¿En que se le ha efectivo, dado en depósito? con cheque o con Pero depósito, está digamos. en un juzgado. O sea, ¿hay un juicio en un juzgado o no hay nada? Digamos, Solo entre ellos. pongamos el caso que está, o sea, obviamente está obligado por un juzgado a pagar No. la pensión. Entonces, Pero- solo es a través del juzgado el cumplimiento de la obligación. Y la recomendación principal es que para que el juzgado vea que usted sí cumple y sí le van a dar recibo, ya, que pida que el depósito se haga a una cuenta del organismo judicial, a través del organismo judicial. Porque las señoras reciben las pensiones, no otorgan recibos, de ahí demandan y esas cantidades dicen yo no la he recibido, ya. Sí, pues si haría falta lo de ese año, lo que daría derecho a ejecutar una garantía en todo caso que lo hubiera de forma automática. Sí, sí. Ok. Sí. Va, gracias, licenciado. Bueno, finalmente, licenciada Mazariegos, aunque quien se quiera retirar, con mucho gusto puede hacer, ¿verdad? Para que no haya Gracias. inconveniente. Solo tengo una duda con lo que estaban comentando ahorita. Digamos que por desconocimiento, el papá de los niños no le pasó la pensión por medio de juzgado, sino que él solo le depositaba mensualmente. Esas, digamos que él guardó sus boletas, esas boletas no sirven como para comprobar que él sí les estuvo dando manutención y tendría que darle retroactivo todo lo que en teoría no les dio. Algunos órganos jurisdiccionales sí consideran las transferencias, las boletas, ¿verdad? De depósito, pero a veces se piden los recibos y recibos no hay, ¿verdad? Entonces, se hace una revisión de que sí, que no, y se hacen los descuentos. Ok, gracias. Pero eso lo hace el juez, no lo hace uno. Ok, gracias. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces creo que damos por terminada la clase del día de hoy. Primero Dios, los veo el próximo sábado. Muchas gracias por su atención. Gracias. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde.